Bueno, ahora sí, ya presioné el botón de grabación. Bueno, chicos, vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy acerca de la cultura hebrea. Un tema pues dirigido a los alumnos del quinto año de secundaria de la institución educativa ELI. Esta cultura hebrea pues también aparece en la Edad Antigua. Nosotros ya habíamos leído y ya habíamos estado viendo unas clases anteriores acerca también de otras grandes culturas que aparecieron en la Edad Antigua, como fue la cultura mesopotamia, la cultura egipcia, la cultura fenicia. También en esta Edad Antigua aparecen otras culturas, como la cultura griega, aunque un corto tiempo nada más. También aparecen los romanos, también, en fin, los persas, en fin. Estamos empezando entonces por las culturas más importantes. Y la cultura hebrea pues forma parte también de una de las culturas muy importantes que aparecen en la Edad Antigua. Bueno, aquí tenemos los lineamientos. Les pido que presten mucha atención. Alguna opinión, algún comentario, puede levantar su mano, agregar, aportar también lo que usted pueda saber, ¿no? De acuerdo al tema. En fin, tenga también un lapicero, una hoja para anotar, porque también vamos a contestar unas actividades, una actividad, ¿no? Que forma parte también de su evaluación. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Primeramente, vamos a ubicarnos dentro del planeta en donde se forma la cultura hebrea, la ubicación geográfica. O es en Asia, en Europa, en África, en fin. Entonces, tenemos que ubicarnos geográficamente. Luego viene el tipo de gobierno. Cada pueblo ha tenido una forma de gobierno. Esta cultura también no es la excepción. Y también vamos a aprender su organización social, cómo estaba distribuida, si es que habían diferencias de clases, en fin. Y también aprenderemos acerca de la religión que se practicaba y que se practica, ¿no? Hasta el día de hoy también. Y las actividades económicas más importantes en ese lugar. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un mapa, pues, ¿no? Parte del mundo. Aquí se encuentra, pues, el Oriente Medio, ¿no? Pero esto pertenece al continente asiático, ¿ya? Entonces, esto que está de color rojo viene a ser, pues, el territorio donde, donde pues, crece, ¿no? Esta cultura hebrea. Pero, aquí hay un dato también que iremos aprendiendo durante las clases. Este pueblo, pues, aquí se establece. Aquí escoge este lugar como territorio. Pero de dónde venían sus pobladores, eso lo vamos a aprender. Dentro de la Edad Antigua, pues, están estas culturas que hemos mencionado en inicio de la clase. Bueno, se dan cuenta ustedes, pues, que esta es una zona muy estratégica, ya que aquí se encuentra, pues, el mar Mediterráneo, que conecta, pues, África, Europa, y Asia. En fin. Muy bien, vamos a estudiar también en esta clase, pues, quiénes han sido las naciones, sus vecinos de esta cultura y qué conflictos, bueno, si es que tuvieron con sus pueblos vecinos. Muy bien. La palabra hebreo, pues, tiene un origen, ¿no? De hace miles de años. Se dice, pues, que cuando los hebreos salieron de una zona llamada la ciudad de Ur, ubicado en Mesopotamia. Entonces, cuando salieron, salían pues en caravanas, llevando sus rebaños, sus ovejas, en fin. Uno de los patriarcas, que era Abraham, pues, quien tenía una comunicación con su Dios, el Dios de los hebreos, que era Jehová, Yahvé. Entonces, bajo la orden de su Dios Jehová, ellos pues se dirigían a esta región de Canaán,
que era también pues para ellos la tierra prometida de Dios. Entonces cuando este pueblo se le vio llegar desde muy lejos, se les pone el nombre de hebreos, que significa que vienen desde allá, el que viene del más allá del Éufrates, del Éufrates. Entonces el Éufrates pues es uno de los ríos más importantes en la cual cerca a ella se formó una gran cultura que fue Mesopotamia. Muy bien. Entonces aquí tenemos otro mapa también que nos irá ayudando para ir aprendiendo acerca de la cultura hebrea. La cultura hebrea, pues, se ha asentado en la región de Palestina. Ahí está. Hoy, pues, ya tiene otro nombre, ¿no? Forma en la actualidad el nombre de Israel. ¿Ya? Ese es el nombre de Israel. En el año 1947, estamos hablando hace 73 años más o menos, los judíos pues habían perdido su territorio, ya no tenían territorio. Y una de las muestras pues de ello fue que Adolfo Hitler, durante su gobierno, hizo una gran persecución pues contra los judíos, y era pues porque los judíos no tenían un territorio, lo habían perdido. Ya en aquel entonces había un pueblo que se llamaba Palestina, pero en el año 1947 se le devuelve el territorio a todos los judíos, descendientes después de los hebreos, ¿no? Y toma el nombre ahora como la nación de Israel, que era pues en la antigüedad el país, la tierra prometida, como les había mencionado hace un momento, ¿no? Entonces, aquí tenemos las fronteras de este país. Por el oeste tenemos al mar Mediterráneo, un mar muy importante que conecta pues a Europa, África y el Medio Oriente, ¿no? ¿Qué más? Por el sur tenemos aquí, lejos de este río muy importante que es el Jordán, pues van a ver la presencia de muchos desiertos. Aquí se encuentra pues el desierto de Arabia, por el sureste. Por el norte está un pueblo, la nación de Siria y de los fenicios. Una de las cosas que marca la gran diferencia de los hebreos en la antigüedad fue la religión que se practicaba pues aquí, ¿no? En los hebreos era pues monoteísta. Creían en un solo Dios, un Dios que no se podía ver, en el Dios invisible, como ellos lo llamaban, ¿no? A diferencia pues, como habíamos estudiado esta cultura de los fenicios pues tenían muchos dioses, Baal, Moloch, Acera, en fin, dioses que le exigían muchas veces hasta sacrificios humanos. Entonces, eso no sucedía con los hebreos. Su Dios pues era uno solo. Aquí tenemos también los límites del pueblo hebreo, y aquí usted puede darse cuenta, esto que está de línea verde pues vienen a ser sus fronteras con los países vecinos. Aquí podemos ver ciudades muy importantes dentro pues del pueblo hebreo, ¿no? Samaria, Judea, en fin. Y aquí se nota pues la presencia siempre de este río que prácticamente pues pasa de una manera perpendicular. Este río Jordán, cuyas aguas pues desembocan en el Mar Muerto. No sé si hablé con ustedes en una cierta oportunidad, pues el Mar Muerto toma ese nombre debido pues a que no hay vida en este mar. Prácticamente aquí no hay peces, no hay plantas, no. Por eso es que toma este nombre de Mar Muerto. Aquí es donde desemboca este río Jordán. Pero cercano a este río pues se forman grandes valles
donde pues se plantan diversos productos de acuerdo al clima también existente en este lugar. Muy bien, entonces, aquí dice, su capital era, dice aquí, Nazaret. Samaria estaba al centro, aquí está la ciudad de Samaria, y Judea, una ciudad también muy importante para la cultura hebrea, Jerusalén, ¿no? Donde se encuentra también la ciudad de Jerusalén, con su capital Jerusalén, dice aquí. ¿Ya? Entonces, aquí hay dos ciudades muy importantes en este pueblo hebreo, ¿ya? Jerusalén y la ciudad de Samaria. Son dos ciudades muy importantes, que va a acontecer algo que los explicaré más adelante. Muy bien. Es muy importante también, al estudiar una cultura, conocer su geografía. Quiere decir cómo es su clima, cómo es su relieve, si es que cuenta con montañas, con desiertos, con valles, en fin, porque de esa manera se va a poder saber qué productos agrícolas se plantaban en ese lugar, ¿sí? Y cuáles también eran sus carencias. Y como vemos aquí, la mayor parte de su territorio es desértico. ¿Sí? Hay mucho desierto, pues, en en lo que hoy es, pues, la nación de Israel. Sus colinas están cubiertas de bosques, hay montes muy importantes, como están aquí, vemos aquí, Tabor, Nebo y los Olivos. Muy bien. Los suelos son propicios para el pastoreo. En esto también destaca bastante la cultura hebrea. Eran hombres, pues, que se dedicaban más que nada, gracias a su geografía, al pastoreo. Y también, pues, este clima, este tipo de geografía, les permite también cultivar la vid, con la cual, pues, se procesaba el vino, ¿no? La higuera, los higos, los olivos. Son los frutos que más destacan dentro de la producción agrícola en la cultura hebrea, ¿no? Los antiguos. Sus tierras fértiles son muy escasas. ¿Mm? Era algo similar, pues, como los fenicios. Los fenicios también eran muy escasos, sus suelos fértiles eran muy escasos, a comparación de la cultura mesopotamia, pues, donde la agricultura era abundante. ¿Mm? Muy bien. Entonces, en el clima de Israel se va a notar dos estaciones muy predominantes. Un periodo donde va a llover, que es de noviembre a mayo. Es un periodo donde llueve bastante. Y una estación de verano, dice, durante los 5 meses. Bueno, esto pues tiene un clima casi parecido pues con lo que tenían los fenicios, ¿no? Lo que hoy es el actual Líbano, el país de Líbano. Un clima casi parecido, donde pues la agricultura de alguna u otra manera también dependía mucho de la lluvia. Quiere decir, pues, que si no llovía, no llovía, perdón, pues prácticamente iba a haber hambre, iba a haber escasez de productos. ¿Mm? Esto más que nada, pues, para aquellos pueblos que estaban, pues, muy lejos del río Jordán, que de alguna u otra manera también se beneficiaba, este río Jordán también se beneficiaba, pues, con este periodo de invierno lluvioso. Hoy, en la actualidad, este territorio, ocupado, pues, por la nación de Israel, gracias a la alta tecnología y diversas técnicas, pues, se ha sabido aprovechar extrayendo el agua ubicado, pues, a través de pozos subterráneos. Con ayuda, pues, de la ingeniería, hoy en día se puede extraer agua que pareciera raro, ¿no? Pero sí, ahí en el desierto, a 100 metros, 50 metros, 100 metros de profundidad, se puede encontrar agua.
Y hoy en día, pues, esos desiertos ya no son desiertos. Hoy en día, pues, se están produciendo pepinos, hortalizas y estas frutas también que ustedes ven aquí, también conocidas, pues, como la tuna. ¿Mm? Muy bien. Entonces, vuelvo a mostrar esta imagen para que usted tome en cuenta bien claro este río muy importante que viene de norte a sur. Es el río Jordán. No te vayas a olvidar. Este río muy importante, el río Jordán, que desemboca en el mar Muerto. ¿Ya? Muy bien. Este río forma parte también dentro de la historia del pueblo hebreo, se menciona mucho. Es más, en los libros, pues, de la Biblia, de la cual se ha sacado bastante información para estudiar esta cultura, pues, se menciona, pues, que aquí fue donde fue bautizado Jesucristo, ¿no? En este río Jordán. Muy bien. Los orígenes de los hebreos. Ahora, Abraham sale de aquí. Abraham es uno de los patriarcas, es un anciano, un hombre anciano escogido por Dios, bueno, llamado también el amigo de Dios, de su Dios Jehová, un hombre que tenía pues una comunicación con él, y su Dios le ordena a Abraham pues que abandone este lugar, ¿m? Y que le iba a indicar cuál iba a ser la tierra prometida. Qué curioso, ¿no? A veces uno dirá, pues, ¿por qué Abraham abandonó este lugar donde, pues, habían dos ríos muy importantes? Por lo tanto, aquí habían grandes extensiones, pues, de valles. Aquí, en este lugar de donde salió Abraham, están los ríos Tigris y Éufrates, ríos muy caudalosos, pues, donde se formó la cultura mesopotamia. Pero su Dios le ordena que deje ese lugar. Y aquí vemos el camino que él ¿no? utilizó para llegar a esta tierra prometida, llevando pues a un pueblo, ¿no? Este pueblo pues que estaba tomado pues también por pequeños reinos a la cual los hebreos tenían que enfrentarse. Esto, según pues los estudios de la historia, sucedió más o menos en el año 2050 antes de Cristo. Un periodo, pues una fecha que está dentro de la edad antigua. ¿Ya? Esto sucede más o menos entre los años 2050 antes de Cristo. Muy bien. Ya establecidos pues los hebreos en este lugar, ¿no? La tierra prometida, aquí está, se van a establecer pues 12 provincias, si lo vamos a llamar así. Pero en aquel tiempo pues eran las 12 tribus, 12 pueblos. Aquí están los nombres de cada uno de ellos: Neftalí, Manasés, en fin, Isaacar, Zabulón, en fin, Judá, de donde pues nace el nombre de Judá, de ahí de donde nace pues el nombre de los judíos, justamente pues de esta tribu, ¿no? de esta provincia. Entonces, estos nombres de estas tribus o ciudades, más que nada, provienen de los 12 hijos que tuvo Jacob, quien también es considerado pues uno de los patriarcas, quien dirigió pues al pueblo de los hebreos. Entonces, eh, dentro de la organización política de los hebreos, habíamos mencionado en un primer momento que fueron los patriarcas, y siendo Abraham, como el que muestra aquí esta imagen, Abraham pues fue uno de los primeros patriarcas, que venía a ser como un gobernador, un líder, un jefe dentro del pueblo hebreo. Dentro de la cultura hebrea van a haber tres tipos de gobierno, o tres tipos de, de periodos, también se le puede llamar, que marcan la diferencia de uno y del otro.
En un primer momento, pues, patriarca se le llamaba a un anciano, ¿no? Que tenía una capacidad intelectual para poder dirigir a un pueblo y también tenía una comunicación con su Dios Jehová. A esto se les llamaba patriarcas. El jefe, el quien ejercía la máxima autoridad sobre el que tomaba decisiones de lo que podía, de algo que sucedía dentro del pueblo. Dentro de los más importantes estaban pues Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés. ¿Mm? Fueron los patriarcas más importantes dentro de este periodo de los patriarcas. Ahora, después de ello va a aparecer pues un periodo también llamado de los jueces. Quiere decir que ahora ya no van a ser los ancianos quienes van a gobernar. Ahora adopta el nombre de juez. Quien también era un jefe militar, era también una autoridad, tomaba decisiones en el pueblo y era también pues quien estaba al frente de las batallas también que tenían el pueblo hebreo con sus naciones vecinas. Hay que recalcar siempre, pues, que los hebreos, durante su permanencia que ellos estuvieron en la tierra, pues, prometida, ¿no? Siempre tuvieron conflictos con sus vecinos, con los filisteos, con los fenicios, con los persas, en fin. Entonces, este periodo de los llamados también, pues, de los jueces, ¿no? eh, eh, van a aparecer también personajes muy importantes. Entre ellos tenemos al primero que era Otoniel, después tenemos Gedeón, Sansón, como el que vemos aquí en esta figura. Él tenía el cargo de juez, un, un personaje pues que tenía una fuerza descomunal, capaz pues de matar hasta un león o un oso, ¿no? Como dice la Biblia, ¿no? Un libro usado pues para estudiar esta cultura. Este hombre pues era una autoridad dentro del pueblo hebreo. Y bueno, pues también dice la historia bíblica pues que fue vencido debido pues a la traición de una mujer quien le engañó y Sansón pues fue entregado al pueblo filisteo como trofeo. Entonces, debajo de él tenemos también a otros jueces muy importantes, el sacerdote Elí y el sacerdote Samuel. Samuel pues viene a ser el último de los jueces que tuvo el pueblo hebreo. Entonces va a suceder algo dentro de la cultura hebrea, ya ahora establecida como una nación de Israel, ahora ya es Israel. Entonces va a aparecer ahora el periodo de los reyes. ¿Qué quiere decir? Que ahora quien va a gobernar, quien va a ser el jefe, ya va a adoptar otro tipo de nombre, como lo tenían otros pueblos, los fenicios, los egipcios, los de Mesopotamia, se caracterizaban pues por quien su máxima autoridad pues era un hombre que poseía un trono, un trato muy especial, era un hombre que salía al frente de las batallas, ese hombre pues era el rey, como un faraón, ¿no? Algo similar. El pueblo hebreo va a querer copiar, va a querer imitar esas mismas costumbres que tenían los pueblos vecinos. Samuel, que fue uno de los últimos jueces, no va a estar de acuerdo con esta decisión, esta presión también de parte del pueblo hebreo, para que tengan su rey. Pues para Samuel el único rey pues era Jehová. Pero por la presión del pueblo, Israel pues va a también a querer que se nombre un rey. Y el primero de ellos es Saúl.
un hombre pues que también, dice las historias bíblicas también, que tuvo que seguir enfrentándose a los pueblos vecinos. Este periodo es llamado el periodo de los reyes. ¿Mm? Entonces la excusa que siempre mostró el pueblo hebreo fue que querían que haya un hombre que esté al frente de su ejército cuando salían a enfrentarse a otros ejércitos más poderosos. Eso era la excusa. Pero, sin embargo, la verdadera, pues, el verdadero motivo era que el pueblo hebreo, pues, ya quería asemejarse a otras naciones. ¿Ya? Casos como Egipto, Mesopotamia. Los más importantes dentro de este periodo están, pues, Saúl, David, Salomón, en fin. Y después de ellos, pues, van a aparecer muchos reyes. ¿Mm? Y algo pues que sucede, algo que provoca pues dentro del pueblo hebreo su etapa de decadencia. ¿Mm? Quiere decir una etapa pues donde el pueblo hebreo va a ser invadido, va a ser destruido, va a ser atacado. Justamente entra ese periodo de decadencia durante este periodo de los reyes. Los reyes prácticamente pues no van a seguir practicando las enseñanzas dejadas pues por los patriarcas y por los jueces. Justamente pues al querer imitar las costumbres de los países vecinos, se van a olvidar de su Dios Jehová. Y entonces es ahí pues cuando van a suceder muchas cosas, tales como esta, por ejemplo. Esta nación de Israel, que antes era una sola, antes solamente tenía el nombre ya, ahora este pueblo hebreo pues su nación va a ser en la nación de Israel, pero se va a dividir. Ahora la parte norte va a seguir llamándose Israel y la parte sur se va a llamar Judá. Ambas van a escoger ciudades o capitales para su diferente reinado. Aquí tenemos el primer rey que tuvo pues Israel, ya dividido, Jeroboam, y el primer rey que tuvo pues Judá, Roboam. El cargo de rey que tenía pues la cultura hebrea era hereditario. Este es un dato muy importante. Los reyes pues se caracterizan más que nada por ser un cargo hereditario. Quiere decir que una vez que muere el rey, quien va a gobernar es su hijo. Entonces eso es hereditario. Y aquí vemos, aquí dice pues, después de este rey muy importante llamado Salomón, se divide, 10 tribus se van para el norte, 10 tribus de Israel, y tan solo 2 tribus se van para el sur. Es así pues como se forma Israel y Judá. Y de aquí, de esta nueva nación pues de Judá, es de donde nace pues el nombre de judíos. Judíos. Y esta parte norte pues, como habíamos visto también en el video, el término de israelita es un término pues que se utiliza más que nada para las poblaciones, a los pobladores antiguos, ¿no? Israelitas. Hoy ya no se lo llama, hoy se le llama israelí. Muy bien. Entonces, toda división de un pueblo va a provocar muchas cosas. Deterioro, decadencia religiosa. Prácticamente, pues, este pueblo de Israel, la parte norte, va a adoptar casi todas las costumbres que tenían el pueblo fenicio, el pueblo de Mesopotamia. Quiere decir que se van a olvidar de su Dios, Jehová. Entonces, la ventaja tenía pues de que Israel era más extenso y más poderoso que Judá militarmente. Estamos hablando militarmente. Entonces, sus soberanos pues van a adoptar costumbres, van a unir, los príncipes se van a unir pues se van a casar con hijas
de fenicios, de egipcios, de Mesopotamia, y entonces este pueblo de Israel, en la parte norte, entra en una decadencia. Más que nada, pues, por permitir la penetración de nuevas religiones. El reino de Judá va a mantener, va a seguir siendo fiel, pues, a las costumbres antiguas, a la adoración de un solo Dios, ¿m? Pero van a conservar, como dice aquí, las enseñanzas bíblicas. Pero de alguna u otra manera, con el paso de los años, Judá también va a caer en lo mismo que Israel. También pues va a comenzar a adoptar costumbres de países extranjeros y bueno, es así pues cuando ya ambas naciones entran ya en una decadencia. Es en esa época pues cuando aparecen los hombres también dentro de este pueblo, pues se habla bastante de los profetas. Eran unas especies pues de oradores, predicadores, que hablaban la palabra de Dios, haciendo recordar al pueblo, les hacían recordar al pueblo que no se olvidaran de su Dios Jehová. Prácticamente pues tanto como los israelitas como los judíos, ya sus corazones se habían inclinado a otros dioses. Entonces estos profetas eran enviados por Dios, quienes de alguna u otra manera trataban de defender la religión hebrea. No querían pues que el pueblo se olvidara por completo de su Dios Jehová, el que los había sacado pues los había, que fue su Dios quien les dio ese territorio que ahora ellos ocupaban. Eran hombres más que nada que vivían lejos del pueblo, dentro, dentro de la historia de la cultura hebrea también hay profetas muy importantes, como el nombre de Isaías, Jeremías, Ezequiel, quienes siempre iban haciendo recordar no solamente al pueblo, sino también hasta las autoridades. Ellos eran pues hombres con un gran carácter que no tenían temor de declarar pues cómo estaba el pueblo, aún a los altos jefes militares, como también a los reyes y príncipes. Ellos también anunciaban profecías. Profecías quiere decir algo que iba a suceder en el futuro. Entonces estos hombres anunciaban más que nada por órdenes de parte de Jehová. Asimismo, anunciaron severos castigos para aquellos que incumplieran el decálogo de los mandamientos de Dios. Los hebreos, aquí también hay que recalcar esta parte, se caracterizaban pues más que nada por tener los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos pues formaban parte de su vida diaria dentro del pueblo y también como nación. Entonces, el haberse olvidado de sus mandamientos, los profetas les anunciaban que iban a haber severos castigos para aquella nación. Y así fue. Verdaderamente eso sucedió. Ambos pueblos, tanto como Israel como Judá, fueron saqueados, incendiados. Y va a haber también una época, la época de dispersión del pueblo judío. Quiere decir, una época pues en la cual van a ser llevados como esclavos, van a trabajar ahora en otras naciones, pues sometidos pues bajo la opresión, como este rey Nabucodonosor, ¿no? Un gobernante de un reino muy importante también que apareció en el Medio Oriente, como fue Babilonia, ¿no? Perteneciente a Mesopotamia. Entonces, este rey pues Nabucodonosor, que se menciona bastante también en este libro de la Biblia, y que también es usado como fuente para la historia, habla pues cómo estas ciudades fueron saqueadas, hubo muchas muertes, muchas, se mataron ancianos, mujeres, en fin, y este pueblo pues llega ahora como esclavo. Y así, este es un periodo llamado también el cautiverio de Babilonia. Entonces,
esto pues fue anunciado, como se dice, por sus profetas. Esto fue una época pues en la cual el pueblo hebreo estuvo casi a punto de desaparecer. ¿Mm? Se pensaba pues que el pueblo hebreo ya iba a desaparecer, pero no fue así. Hasta el día de hoy vemos pues cómo esta cultura ha permanecido, ¿Mm? A pesar pues de que ha entrado en épocas difíciles de cautiverio, de hambre, de esclavitud, pero no ha desaparecido. Su organización social, quiere decir las clases sociales, no había muchas diferencias. A la cabeza siempre estaba pues el rey, debajo de él estaban pues las personas allegadas al rey, quienes eran los sacerdotes, los profetas, en fin, el ejército. Más que nada porque estaban a servicios del rey. Y debajo de ellos estaba el pueblo. El pueblo pues no eran personas pues que de alguna u otra manera se veían también en obligación de prestar su servicio al ejército y también dar parte de sus ganancias, de sus productos obtenidos al rey. Pero en ningún momento pues se escucha que su pueblo era un pueblo sometido, castigado, ¿no? Entonces no había una gran diferencia social. Vuelvo a decir esto también nuevamente, aunque esto se debió haber explicado en un primer momento, los hebreos se caracterizan por ser pues, una religión monoteísta, creer en un solo Dios. Ellos, muy aparte de esto, de hecho, ellos ven a los pueblos vecinos pues con muchos rechazos sus tipos de creencias. Para los hebreos, dichos pueblos los consideran como idólatras, en fin, desaprobados por su Dios Jehová. Entonces, fue por ello pues, que su Dios Jehová siempre pedía a su pueblo pues, que no imitara las costumbres de países vecinos. Para ellos su Dios representaba el amor, la sabiduría, la justicia y el poder. ¿Mm? Algo que les exigía a su Dios era que ninguna representación visual, ningún ídolo, nada. Para ellos, pues, solamente es por eso que para los hebreos, los pueblos vecinos hablaban, pues, de ellos, que los hebreos tenían un Dios invisible, que no se le podía ver ni no se le podía tocar. El nombre de su Dios de los hebreos era Yahvé, así se escribía, Y, hotel, W, H, ¿no? Que según las tradiciones se pronuncia pues como Yahvé o Jehová. Aquí vemos la agricultura, lo que habíamos mencionado hace un momento también, la agricultura no es sobresaliente, bueno, pero estos son los productos que más se plantan, que se cosechan en ese lugar, ¿no? El trigo, la cebada, la vid, el olivo, en fin. Y en esto sí se caracteriza bastante. Aquí hay dentro de la ganadería, pues está la crianza de cabras, asnos, ovejas y bueyes. Es lo que caracteriza bastante, pues, a los hebreos. Este mapa también nos muestra este mapa, que Israel pues está ubicado en una buena zona estratégica. Su frente al oeste tiene pues al mar Mediterráneo. Cerca a Israel pues están ciudades muy importantes como Egipto, Siria, Turquía, Grecia, Italia, en fin. Todas estas ciudades se conectan pues a través de este mar llamado el mar Mediterráneo. Bueno, sabemos pues que el concepto de mar pues viene a ser la penetración de las aguas oceánicas. Aquí vemos también una ciudad muy importante, también era Estambul, ¿no? Capital de Turquía, la antigua Constantinopla. Todas estas ciudades pues tenían una gran interconexión, habían bastantes compras y ventas de productos entre estos pueblos. Entonces, esto sucede también hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy sigue existiendo un gran comercio entre estos pueblos. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Y uno de los grandes aportes
que ha dejado pues la cultura hebrea a todo el mundo, ¿no? Es hasta el día de hoy, es pues el monoteísmo, quiere decir en la creencia de un solo Dios. Y esto pues también aquí, aquí en el Perú también hay muchos pues que practican también esta religión de los hebreos, la creencia en el Dios Jehová, en su Dios pues Yahvé, ¿no? Como también se le puede llamar. También la difusión de la Biblia en el mundo. Esos son uno de los grandes aportes. Miren cómo a pesar, vuelvo a decir, ¿no? Abraham sale de la ciudad de Ur, en Mesopotamia, en el año 2000 antes de Cristo. Miren, han pasado 4000 años, pues, y la adoración a un solo Dios se sigue practicando, pues, hasta ahora. Los hebreos también, pues, han dejado la Biblia. Aquí tenemos la Biblia, que comprende, pues, más que nada el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, pues, comprende, habla, ¿no? Los hechos por los patriarcas, por los jueces, por los reyes. Esta Biblia, dejada pues por la cultura hebrea, tiene un gran profundo contenido religioso, filosófico y literario, dice. Es uno de los libros más leídos en el mundo, uno de los libros que ha sido traducido también a muchos idiomas. Un libro pues que de alguna manera también se le ha querido desaparecer, ¿no? En la Edad Media, este libro pues se le quiso, no se le permitió su lectura, ¿no? Pero sin embargo pues no se ha podido frenar a la difusión de este libro. Uno de los primeros libros que fue impreso pues fue justamente la Biblia. ¿Mm? Y aquí dice pues más que nada, ¿por qué es tan leído este libro en el mundo? Por su gran contenido filosófico, literario, por los consejos que dan pues al hombre, ¿no? Por ejemplo, en este libro habla no matarás, por ejemplo, o no cometerás adulterio, ¿no? Que aconseja pues al hombre a no engañar, a no mentir, en fin. Entonces forma parte de las tradiciones de los grandes aportes dejados pues por los hebreos. Uno de los otros grandes aportes son los mandamientos, como vemos aquí. Bueno, aquí está en el idioma hebreo, ¿no? Los mandamientos. Esto también tiene una historia también. Fue Moisés, el hombre pues quien cuando ascendió al monte Sinaí a conversar con el Dios Jehová, se le dio los mandamientos, pues que hasta el día de hoy pues lo practica el pueblo de, lo que hoy es ahora el pueblo de Israel, ¿no? Muy bien. Los judíos, la palabra judío proviene pues de la ciudad de Judá. Han sido pues durante el tiempo, mejor dicho, perseguidos, torturados. Hemos visto nosotros les mostré yo una imagen pues en la cual se veía cómo los judíos fueron torturados, fueron llevados al cautiverio por este rey Nabucodonosor de Babilonia, ¿no? Y con los años posteriores esto ha seguido sucediendo. En la Segunda Guerra Mundial hubo más de 6 millones de judíos asesinados por el nazismo, al mando pues de Adolfo Hitler. Prácticamente pues ni aún así esta cultura ha desaparecido. Ahí tenemos un trabajo que se ha dejado en el CIENET acerca de toda esta clase que se ha dado. Pero esta actividad la vamos a resolver aquí en clase, con la participación de cada uno de ustedes. Muy bien. Hoy pues hemos aprendido una gran cultura que apareció pues en la Edad Antigua, que es la cultura hebrea.
Espero pues que este trabajo que se haya hecho te haya sido de gran utilidad para ti, que te haya permitido pues el aprendizaje del tema y asimismo también pues el video. Hablar pues de la cultura, hablar de la cultura hebrea